Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Es un gusto encontrarnos todos los jueves aquí en nuestro canal por FM Mantra y en nuestro programa Encuentros Cercanos para tratar la realidad ovni. Así es, Fernando, y como siempre con temas de interés, esos temas que nos involucran con los visitantes estelares, los astronautas de la antigüedad. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy misterioso y famoso en todo el mundo, que son estos geoglifos en América del Sur, precisamente en territorio peruano, las líneas de Nazca. Tal cual, las líneas de Nazca. Y vos hablaste de geoglifos. ¿Qué son los geoglifos? Esas construcciones o esas líneas, mejor dicho, trazadas, que forman dibujos que solamente pueden verse desde gran altura, por el gran tamaño que tiene, les denominan así en arqueología, ¿no? Geoglifos, esas grandes extensiones de Claro, dibujos que pueden ser geométricos, animales. Bueno, hoy vamos a ver diferentes clases allí en el territorio de Nazca. claro, geoglifos es uno de los registros que nosotros, en lo que consideramos el paleocontacto, lo utilizamos como sostén de las teorías de los antiguos, del contacto con los alienígenas en la antigüedad. Otros son los petroglifos, que son dibujos ya tallados en piedras mucho más pequeños, pero como decía Claudia, los geoglifos, geos tierra, eh, nos proponen unas dimensiones mucho más grandes que es muy difícil de interpretar cómo llegaron a hacerlos desde la superficie de la Tierra, cómo tenían esa proyección, esa perspectiva para hacer, como vos bien dijiste, figuras de 50, 100 y líneas de 300 metros o más. Así es un gran misterio y por supuesto hay muchas hipótesis, ¿no es cierto?, planteadas, cómo podrían haberlo hecho y sobre todo, más allá del cómo, para qué, cuál era el objetivo. Y aquí vamos a encontrarnos con diferentes líneas de investigación en el tiempo, porque han sido estudiadas sobre todo durante el siglo XX y bueno, han llegado a diferentes conclusiones, ¿no? Tal cual. La que todos consideran como válida dentro de la arqueología es que se desarrollaron en un periodo que va del 300 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Esto podría considerarse como válido. Ahora, lo interesante es el desarrollo que han tenido, porque hay diferentes dibujos, arañas, monos, pájaros. ¿Cuál más? Claro, animales que tal vez no estamos acostumbrados a tener un registro, por lo menos más moderno, en América del Sur, ¿no? Porque hablamos de monos en una región donde ahora es todo árido, todo desértico, pero hay una de las teorías, ¿no es cierto, Fernando?, que nos habla que tal vez desde el Amazonas llegó esta cultura y dejó esa impronta de esos animales que vieron en otras regiones. Hablamos de Amazonas ecuatoriano o brasilero inclusive, y propiamente en Perú, y dejaron esa impronta allí, muy cerca de los Andes. Claro, y ahí registraron, como bien decía Claudia, diferentes animales, algunos que son exclusivamente del Amazonas, como la famosa araña, que todos la ven como algo particular, uno de sus patas es extremadamente largo. Bueno, esa araña existe en el Amazonas y esa pata extremadamente larga en realidad es su órgano reproductor. Lo interesante de esto es que es una araña que mide 5 milímetros y el aparato reproductor hay que verlo con microscopio. Esto es interesantísimo y es parte de una de las teorías que dan respuesta de por qué se hicieron estos geoglifos. Lo cierto es que abarcan una superficie de unos 500 kilómetros cuadrados y hubo registros no solo en el siglo XX, sino con anterioridad. Claro que sí, bueno, hablamos de Pedro Cieza de León, ¿no es cierto?, que fue un cronista español y también un explorador, un conquistador, y él hacía todas sus crónicas relatando lo que veía. Y en sus crónicas podemos encontrarlos en el 1540 aproximadamente, estos escritos donde él dice que encuentra estas líneas y que en su momento él las consideró caminos que utilizaban los indios para desplazarse por ese territorio. Una de las tantas teorías, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que a partir del siglo XX se redescubren, por decirlo de alguna manera, aproximadamente en la década del 20, 1920, y Toribio Mejía Sexpe, que fue uno de los primeros arqueólogos
que tuvo conocimiento de esto a través de vaquianos y nativos del lugar, de las pampas de Nazca, los registró, tuvo algunos registros, pero lo pospuso el tema de su estudio. Ya en el año 1941, anoticiándose, el arqueólogo Coscock de la Universidad de Rhode Island de Estados Unidos viene a Perú y empieza a trabajar, y él considera que era el libro más grande de astronomía que estaba plasmado en el planeta Tierra. Con él viene una colaboradora. Claro que sí. Bueno, hablamos de María Reich o Reiche. Ella viene desde Dresde, Alemania, y se instala en la zona de Cusco. Había sido el sueño desde muy niña. En la escuela, ella cuenta que había estudiado en la escuela primaria acerca de América del Sur y había quedado realmente fascinada con la historia de los pueblos originarios americanos. Y su sueño era viajar en algún momento a Perú. Y entonces, bueno, por destino encuentran una publicación en un periódico de la época donde estaba una familia alemana radicada en Perú, estaban solicitando una niñera alemana, alguien que viniera desde Alemania para cumplir con esas tareas. Ella se postula y bueno, tiene la suerte de ser elegida y viaja hasta América, en principio para las tareas de niñera, pero luego ella se va formando también en todo lo que va a ser la matemática, básicamente física y matemática. Ella viene de esa área de las ciencias, pero se va a volcar a todo el estudio posteriormente de las líneas de Nazca, y toda su investigación va a estar siempre abordada desde estas ciencias. Es increíble cómo los destinos a veces están trazados, porque ella prácticamente vivió a partir de radicarse en Perú toda su vida hasta que falleció, y ella abordaba la teoría de que eran líneas que respondían a esquemas estelares, ¿no? A constelaciones, la de Orión, o hacía referencia a las Pléyades también. Lo cierto es que después, bueno, avanzó la tecnología y ya con la inteligencia artificial se constató que muy pocas de las líneas respondían a la ubicación de estrellas en el firmamento, ¿no? Pero bueno, gracias a ella se pudo lograr que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 94. Así es, estaba enamorada realmente de Ujú. las líneas, obsesionada, diría yo. Hay muchas fotos donde se la ve hasta con una escoba, barriendo, ¿no es cierto? Y preservando, cuidando de los turistas, de los curiosos. Era como una misión o una tarea que la llevó a adentrarse en las líneas y perderse en esos laberintos, ¿no? Hasta, bueno, hasta su vejez, hasta que dejó este plano, siguió defendiendo la teoría, como bien decía Fernando, de la astroarqueología, ¿no es cierto?, de que en la Tierra estaba reflejado el cielo estelar y que los indios, los indígenas, habían visto esos cielos y lo habían reflejado en la Tierra. Las líneas de Nazca, así conocidas popularmente, también se desarrollan en otras pampas, como la de Palpa, la de Ingeni y la de Socos. Y allí se desarrollan diferentes animales, desde arañas, monos, también últimamente se han encontrado orcas, hasta una familia de extraterrestres. Así es que se ha hecho muy popular, ¿no es cierto? Aparentemente está el padre, la madre, los niños bien dibujados, para algunos simplemente representaciones antropomorfas, ¿no? De seres que quisieron de alguna manera dejar ahí reflejados en la montaña. Para otros, los teóricos de los antiguos astronautas, podría ser, ¿por qué no?, una familia estelar o el recordatorio de aquellos que nos visitaron, como que la cultura nazca en algún momento añora o añoró la visita de estos seres, de que regresaran, ¿no? Claro, como el efecto cargo que se plasmó este concepto en la ufología a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los supuestos dioses, que eran solamente humanos avanzados, militares americanos, llegaban a islas de la Polinesia, de la Micronesia, donde no tenían contacto con la civilización, y toda esa tecnología para ellos era mágico, era de dioses. Y por lo pronto después lo que representaban eran los aviones que ellos veían como sus naves para que los dioses regresaban. Es muy interesante esto que acabas de plantear.
Y Hablando de aviones, déjame sí, decir sí. esto, están las líneas de Nazca un dibujo de un colibrí gigante. Y hay un documental, el de JJ Benítez, Planeta Encantado, donde él muestra con una fotografía impresionante. También lo había destacado en su momento, por supuesto, Eric von Daniken, que fue uno de los primeros, si no el primero que sobrevuela las líneas de Nazca mostrando esto al mundo, ¿no? Digo, dentro del colibrí se encuentra una figura muy enigmática que para algunos es ni más ni menos que un avión. Con todo su fuselaje y su timón, sí, sí, es interesantísimo, es recomendable ese video para que lo vean nuestros televidentes. Y bueno, y a las líneas de Nazca hay que sumarle algunos otros misterios. Por un lado, a 200 kilómetros en las costas del Pacífico está el famoso tridente de Paracas, y después aparecieron las famosas, entre comillas, momias extraterrestres de Nazca. Lo cierto es que son signos que para nosotros que abordamos el paleocontacto son pruebas más que evidentes de que hubo una tecnología, ya sea heredada de los dioses o acompañada, tutelada por los dioses, que hizo que los nativos, en este caso la cultura nazca, desarrollaran estas formas geométricas, que no solo son formas geométricas que representan son zoomorfas, sino algunos hasta en sus teorías postulan que es un lenguaje encriptado hasta matemático, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en ese famoso documental que habla Claudia y también el de History Channel, cómo hay zonas realmente dinamitadas, cortadas, la cresta de las montañas, donde evidentemente da la superficie para que sea un espacio puerto. Claro que sí, es una de las posibilidades, ¿no? Que esas líneas hayan servido, esa es la teoría de von Daniken, que hayan servido como pistas de aterrizaje, ¿no? Como aeropuertos, por decirlo de alguna manera, para estos seres que, si bien venían en sus objetos voladores no identificados, luego también manejaban algunos artilugios voladores dentro de nuestra atmósfera, como ahora lo hacen los pilotos, ¿no? Pues con helicópteros o con aviones o avionetas. Y esas líneas podrían haber sido pistas de aterrizaje y de despegue de esos aviones o de esas naves. Y como bien decía Fernando, la cima de algunas de las montañas allí en Nazca están cortadas como quien corta con una cuchilla un pan de mantequilla, perfectamente pulidas, y uno dice, ¿cómo lograron hacer esto en el pasado? En la civilización nazca, y dónde está el residuo que retiraron de la cima de las montañas. Esto se lo pregunta, por ejemplo, Giorgio Zócalos, que siempre está haciendo incursiones en América Latina, ¿no es cierto? Y que junto con otros investigadores ufológicos se hacen esa gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? El desarrollo de estas líneas tan bien definidas en el territorio, en el relieve, en la topografía de Nazca, se da porque las rocas que están expuestas a la superficie tienen una capa de óxido ferroso, que es lo que hace que le da ese color, ese tinte marrón. Cuando empiezan a desarrollar las líneas de Nazca, lo que hicieron, los que lo hicieron, fueron retirar esas rocas, y por debajo hay una especie de masa calcárea blanquecina o amarillenta, que es la que determina el sentido de las líneas y da la forma a la figura, ¿no? ¿Cómo no se borraron con el paso de tanto tiempo? Bueno, es por una condición muy particular geográfica que plantean las zonas de las Pampas, sobre todo la de Nazca. Es la baja porcentaje de lluvia que se da en ese lugar, muy poca humedad y pocos vientos, lo que determina de que no se hayan borrado con el paso de los años, ¿no es cierto? Así es, ¿no? La falta de lluvias y la ausencia de vientos ha preservado a través del tiempo estos dibujos, ¿no? Es algo impresionante. Y antes nombrabas el tridente o el candelabro de Paracas, y hay que mencionar también los cráneos alargados, que para nosotros de paleocontacto está muy asociado una cosa con la otra, ¿no? Estos enormes geoglifos de las líneas de Nazca junto con el candelabro de Paracas
tiene relación con estos seres tan extraños de los cuales hay hallazgos arqueológicos de grandes cabezas, ¿no? Grandes cráneos alargados. Y bueno, hay por supuesto también diversas teorías que ya hemos abordado en otros programas que nos estarían remitiendo a visitantes extraterrestres, otras razas que en el pasado visitaron el planeta, convivieron con los humanos, dejaron un legado, trajeron instrucción, conocimiento, pasaron ese conocimiento a los humanos. Y bueno, muchos dicen, bueno, pero todo no podemos darle una respuesta extraterrestre. El humano también era capaz de hacer grandes construcciones. Claro que sí, no podemos de ninguna manera negar la capacidad humana, pero la pregunta es, ¿fueron asistidos o fueron de alguna manera educados por estos visitantes estelares? Son preguntas que seguiremos buscando la respuesta, ¿no es cierto? Mientras tanto, la ciencia trata de dar algunas respuestas que considera como válidas. Y hay diferentes teorías. Por ejemplo, la de Wolf y la de Gallic indican que todo se reduce al efecto cargo que explicó hace un rato Claudia. Ellos buscaban que ese contacto que tuvieron en algún momento en la antigüedad vuelva a repetirse para traer justamente lo que es progreso a ese núcleo social. Por otro lado, está la gran teoría que, digamos, abrazamos aquellos que consideramos el paleocontacto como una de las vertientes principales de la ufología, que es la que desarrolló Eric von Däniken a partir de su libro en la publicación de las líneas de Nazca en el año 68, donde él considera que eran espacios puertos, ¿no? Que eran como balizas que a medida que uno ingresa a la atmósfera terrestre va ubicándose y podría ser una forma de, digamos, una zona delimitada para que los que vinieran a la Tierra pudieran aterrizar en esa zona. Sí, hay dos también geoglifos muy interesantes, ¿no? El de la cruz y el de la estrella La solar estrella del también, o Sol, sea, la estrella exacto. del sol, que son realmente mandalas, podríamos decir, ¿no? Figuras geométricas perfectas. Y bueno, von Däniken, como bien decís, en Recuerdos del Futuro, su gran bestseller, nombra, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que fuera un espacio puerto o por lo menos un aeropuerto, ¿no? En referencia a estos dos geoglifos que decía Claudia, Hernán Bossi plantea que es un código astronómico, un código matemático para poder dar a conocer cierta información a aquellos que llegan a la Tierra, así como nosotros a través del Voyager mandamos ese disco de oro con ciertos glifos, ¿no? Donde estaba el hombre, la mujer, la ubicación de la Tierra. Bueno, esta estrella del Sol justamente es una información codificada para aquellos que vienen a la Tierra. Después hay otros que hablan de que esas líneas en realidad lo que estaban marcando eran acueductos, que se comprobó en cierta parte, pero no tanto. Lo que sí es cierto es que creo que de una universidad de Alemania vinieron a medir lo que es lo que proponen las líneas de Nazca, y es que hay una gran conductividad eléctrica sobre digamos, el trazado de las líneas, ¿no? Así que, bueno, da para mucho más, para seguir analizando, para tener en cuenta esto de que hubo alguna civilización avanzada que entregó ese conocimiento, porque después no es que quedaron registros de cómo lo armaron o cómo los hicieron a través del legado de las leyendas de los nativos del lugar. Esos registros no están, pero nos da mucho soporte para entender que alguien tuvo la posibilidad de ver desde arriba, en perspectiva, el trazado total de la figura, porque a nivel superficie lo único que uno alcanza a ver son pocos cientos de metros que nos da una perspectiva parcial del dibujo, ¿no? Claro que sí, con el correr del tiempo seguramente irán descubriendo más y más geoglifos porque todavía no está dicha la última palabra ni los últimos descubrimientos. Y ahora con el avance tecnológico seguramente que vamos a tener más novedades con respecto a estos hallazgos arqueológicos. Sí, la inteligencia artificial es una gran herramienta bien usada porque a lo mejor lo que está haciendo esta herramienta es
bajar el tiempo de descubrir, entre comillas, o decodificar las posibles nuevas líneas de Nazca. Ya en el 2023 se desarrollaron o se analizaron y registraron unas 300 líneas a través de esta herramienta. Y justamente lo que se busca es aplicarla con más detalle, porque a lo mejor en el conjunto total de las líneas de Nazca puede estar la respuesta de lo que estamos buscando. ¿Quiénes las hicieron y por qué las hicieron? Qué grandes preguntas que todavía no obtienen respuestas, pero seguimos avanzando en nuestras investigaciones. Si les interesan todos estos temas, los invitamos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, donde vamos a abordar toda esta temática en una nueva cursada a partir de marzo 2025. Este año tenemos la gran alegría de que se reciben nuestros primeros estudiantes, van a ser certificados a fin de año como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto y abrimos un nuevo curso en marzo 2025. Para toda la info y para poder inscribirse, aquí están en pantalla nuestros teléfonos. Así que esperamos sus consultas. Es un tema apasionante que no solamente aprendés de ufología, sino que tenés conocimientos de geografía, de historia, de antropología, de arqueología, de psicología, de etnografía. Es decir, te da un universo de conocimiento que permite abordar esta realidad ovni de otra manera. Así que mientras tanto, los esperamos el próximo jueves, como siempre, aquí en Encuentros Cercanos. Buscadores de la verdad, libres pensadores, nos volveremos a encontrar.